Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo que usted me está mirando, mi hermano. Y una vez más, le damos la bienvenida aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Y deseándole un feliz fin de semana a todos. Y bueno, aunque hoy es la última directa de la semana, hoy vamos a hacer algo diferente debido a los ataques de los adversarios y enemigos. Y bueno, hablaré también de las noticias del día. Como todos saben, en el día de ayer el gobierno israelí efectuó un ataque aéreo contra Irán, lo que podía provocar una guerra en el Medio Oriente y lo que puede provocar llegar las alarmas al mundo, ya que Israel es una potencia nuclear, pero también Irán tiene plantas nucleares y esto es peligroso, muy peligroso. Estamos hablando de que Israel sigue jugando la guerra y ya Israel ha tenido demasiados ataques contra gobiernos y países del Medio Oriente. Ha tenido contra Siria, ha tenido contra el Líbano, contra Palestina y ahora contra Irán. El gobierno de Benjamin Netanyahu, el gobierno sionista de Israel, parece que se olvida de que hoy la correlación de fuerzas no están iguales, de que Irán ha alcanzado un gran desarrollo armamentístico, un desarrollo militar. Hoy ya no es el Irán de los años 80 o 90, hoy tiene una capacidad militar bastante fuerte y podía traer para Israel grandes, pero grandes pérdidas y daños. Pero bueno, ¿quién alimenta a Israel? Los Estados Unidos, con el amparo también de Europa. Y gracias al amparo de Europa y el armamento que Estados Unidos le proporciona al gobierno sionista de Israel, está llevando la campaña que está llevando contra Palestina, totalmente destruida, sin ningún tipo de infraestructura, y que lo hemos visto, y donde han muerto miles y miles de palestinos, incluyendo niños y ancianos. Bien, mis hermanos, esta es una de las noticias. La otra es que la India también volvió a comenzar los bombardeos contra Pakistán, dos potencias nucleares que llaman mucho la atención. Parece ser que hoy el mundo se inclina más a la guerra que a la paz. Que hoy los gobiernos del mundo no buscan el apoyo a la paz, más bien permiten el avance de la guerra. Cuando todos pensábamos que el siglo XXI sería un siglo de paz, todo lo contrario. Lo que hemos visto alrededor del mundo ha sido guerra, destrucción y crímenes. Pero yo llamo una vez más a que puedan, o el que pueda, compartir estas directas para que lleguen más personas, llamando a las personas a la paz, al sosiego y a la inteligencia, no a la brutalidad y no a la ignorancia. Bien, mis hermanos, esto es una parte. La otra parte que venía a hablarle es, desgraciadamente, de cómo se sigue comportando hoy la política dentro de los Estados Unidos por este loco, y que ya se avisora una economía en recesión y que ya se avisora una caída de las bolsas de valores y que traerá grandes daños a la nación estadounidense, al pueblo de a pie de Estados Unidos y a ese pueblo latino que hoy tiene residencia y que también se va a ver afectado, como también se van a ver afectados los emigrados que ya residen en los Estados Unidos. Y hablando del pollo del arroz con pollo, en los últimos días a mí se me viene haciendo una serie de ataques
por defender a Cuba. Bueno, no voy a decir lo más grosero, pero se me acusa de comunista. Y bueno, hoy voy a decirle a los que me acusan de comunista que acepto que me acusen de comunista. Porque ser comunista no es ser un asesino. Ser comunista no es agredir, estar de acuerdo en agredir a otra nación, o alimentar la guerra, o alimentar el odio. Ser un comunista es como hoy lo es China y lo es Vietnam, a cual Estados Unidos le debe muchos millones de dólares. Esos comunistas que tienen un desarrollo, que tienen una vida en paz, cuyo desarrollo se ha volcado hacia el pueblo, no así en los Estados Unidos, no es un desarrollo a lo individual, sino a lo colectivo. Hoy Estados Unidos le debe millones de dólares. Hoy Estados Unidos tiene una deuda con China y con Vietnam. Y es por eso toda esta guerra económica y satánica y diabólica que lleva Donald Trump contra China. Porque hoy China ha desarrollado un comercio y ha desarrollado una industria y una tecnología superior, igual que la automovilística, superior a la de Estados Unidos. Ha desarrollado sus armamentos, sus fuerzas armadas. Hoy China es una de las potencias mundiales junto a Rusia. Entonces, ¿cuál es el dolor de Estados Unidos? De ver el desarrollo que ha alcanzado China y que no puede superarlo. Entonces, este loco ha llegado con una política, primero, de limpieza étnica, una política racista al interior de Estados Unidos y expulsar a los emigrantes latinos. Y lo estamos viendo, la forma de persecución, que lo vimos ayer y antier, la forma de maltrato, la forma brutal en que son tratados, maltratados y arrestados, cosa que yo digo, hoy compartiendo un video de un jefe de la policía donde decía que sí vamos a matar y que sí vamos a golpear. Es decir, que cuando la policía de Cuba, para poner un ejemplo, porque yo soy cubano, no voy a hablar de México, cuando la policía de Cuba se defiende y usa la fuerza, es violenta y viola los derechos humanos. Pero cuando la policía de Estados Unidos es violenta, maltrata, abusa brutalmente a un detenido o a un emigrado para detenerlo usando armas de fuego, asesinando, en muchos de los casos, no viola los derechos humanos. Está defendiéndose y está ejerciendo la... No, señores. Donde quiera que pase estos hechos, es un hecho brutal, es un hecho brutal. Un hecho donde se violan los derechos humanos, es un hecho que se violó los derechos humanos. Donde se violan las leyes, es un hecho que viola las leyes. Donde se viola la Constitución, es un hecho que viola la Constitución. Donde se violen leyes y tratados internacionales, se violan leyes y tratados internacionales. No porque sea Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país como cualquier otro. Solo que hoy es un país potencia imperialista. Pero eso no le da el derecho a abusar, reprimir y asesinar, como lo está haciendo. Porque entonces cuando lo hace un país que no goza de su preferencia, es violador. No, el gobierno de Cuba es un violador. El gobierno de Cuba... Cuando Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos han apoyado acciones terroristas no solamente contra Cuba, contra otros países, han hecho acciones terroristas de eliminar personalidades como en Irán, militares, en Libia, en Irak y en otras partes del mundo. No, ellos no son actos terroristas. Entonces, yo recuerdo que una vez Bush dijo que quien se relacionaba con un terrorista era un terrorista. ¿Y a dónde fue Donald Trump? Arabia Saudita a entrevistar a un terrorista de Al Qaeda, que hoy es un presidente de facto. ¿Qué es de facto? Un presidente que está allí sin ser elegido. En Libia. Y cuyas tropas de facto asesinan a cristianos y a simpatizantes del otro gobierno. Sigue siendo lo mismo, un terrorista.
Entonces, yo pregunto, ¿podemos estar tan lejos de la realidad? Algo que quiero decirles, mis hermanos. Qué malo es ser un ignorante y qué malo ser un analfabeto. O lucir como ignorante y analfabeto. La verdad, aunque es relativa y no absoluta, prevalece. Prevalece. Usted acusa a mí porque soy fuerte y sin embargo, aparte de que yo soy fuerte, usted es fuerte, pero me da golpe, pero me maltrata, pero me humilla, me lanza al piso. Entonces, usted me va a acusar a mí porque yo tengo un carácter fuerte cuando usted viola. Cuando usted pasa por encima de las leyes, cuando usted utiliza la fuerza, o es que ahora, porque tú eres potencia, puedes hacerlo, y yo, porque soy un país normal, pequeño, no puedo cuidar mi orden y mi seguridad interna. Me pregunto, el orden interior de un país que cuida Cuba. Entonces, cuando pasa algo, vienen aquí, sí, aquí a las redes, tanto a YouTube como a TikTok, un flojito acusar de hechos y no tiene valor, carente de moral, que yo siempre critico, que es el único que lo hace, igual que Chivatazzi cubano, igual que otro hacer más, ese que está desde España con la barbita, que se cree malo, no sé qué malo. Cuando yo te vea malo y cuando yo te vea topar con un tipo y tú de verdad, no uno, con tres, y tú de verdad eres un malo, pero tú te escondes detrás de una cámara para atacar a todo el mundo, para atacar a una mujer, que el hombre bajo que ataca a una mujer y habla de una mujer, los oprobios que hablaste de una cubana, no es parón. Tú eres igual que Otaola, otro Acede, no sé cómo te llama el de España, el de la barbita del pañuelo. O la hora la gorrita. Es bajo, no es de hombre, no es de varón atacar a una mujer como lo hiciste en España. Cuando en Estados Unidos se violan los derechos humanos y hay un presidente dictador y tú no hablas de él. Cuando maltratan, cuando esposan niños, cuando reprimen niños, cuando separan niños de sus padres, tú no hablas. Porque tú eres un hombre que lo que estás buscando es caer bien y que te llegue el dinerito fácil. Hoy decía una persona que en un live que pasé, que hacer política contra Cuba da dinero. Y yo le doy la razón a esa persona. Porque eso es pagado. Eso es lo que buscan. Para buscar siempre la mala imagen de Cuba. Que Cuba no tenía y que Cuba, a pesar de los pesares, siempre fue solidaria. Ahora hablan de pagarle a los médicos. Y es un acto de hipocresía y de doble moral. No, para que no le... Aquí lo que se está buscando es que no llegue el dinero al fondo del gobierno para poder reparar un hospital, para poder tener medicina. Pero ahora yo le pregunto a los inmorales que hablan de pagar a los médicos, ¿por qué ustedes no permiten que a los hospitales lleguen las medicinas para salvar a los niños que tienen cáncer? A ver, muéstrenmelo aquí. Yo quiero que eso doble moral, mira, estamos diciendo a la Cuba que queremos comerciar, que le vamos a poner plazo para que nos paguen esos medicamentos para salvar a esos niños, para salvar a esos jóvenes que tienen cáncer, esas mujeres, esos ancianos, el pueblo de a pie de Cuba. Para que le lleguen los citotácticos, para que tengan equipo para poder detectar a tiempo una enfermedad temprana. No, porque ustedes son unos inmorales. Porque ustedes no tienen vergüenza. Porque ustedes aplican una doble moral y una política de rasero. Por eso yo decía, en el día de ayer, en un live que me atacó una hembrita. Porque quien se esconde con un hombrito es una hembrita. Los varones, como yo, mira cómo dan la cara, aquí se ve mi verdadero rostro. Yo no me escondo para decirte la verdad en la cara, ni para decírselo a Otaola, ni para decírselo a ese otro, a Cerema o otro que sea. Y ojalá que me enfrentara de hombre a hombre, porque es que a mi edad ya yo he
He dado muestra de mi prueba de quién soy y no tengo miedo. Y no me escondo para atacar a un hombre con bajeza por la espalda, porque el que tiene moral no usa bajeza para atacar a otro buscándole sobrenombre. Como me ha pasado aquí en Canadá, que hay quien me mandó a irme de Canadá porque me dijo que yo era comunista. Porque no tienen valor. Porque a veces también hay envidia de cómo tú llegaste aquí, que no llegaste como otros, que tú llegaste aquí con residencia, con permiso de trabajo y con casa. Entonces también eso duele, ¿no? Que este entró y yo no pude entrar así. Y entonces cuando tú defiendes Cuba, porque ese es un analfabeto, ese es un carente es un ignorante, pues te llama a ti y te dice que tú eres un comunista y que tú eres un diacanelista y toda esa historia que tú sabes que pasa. Pero yo me río, porque siempre que habla de ti el que más manchado está y más lleno de estiércol está y más sucio está. Y tiene que andar con suciedades. Pero bueno, volviendo al plato del pollo del arroz con pollo. Es difícil, muy difícil, hoy ver personas inteligentes. Personas que razonan, que piensan, que meditan, que analizan. Pero es más fácil venir con mentiras, venir con lo que escuchan, no con lo que han visto, no con lo que han estudiado, sino porque viene otro y le dice, mira, en tal lugar dice. Y ellos van como cotorra y repiten. Pero no van a ver si es verdad. Pero cuando tú transcurres tu vida estudiando, cuando tú transcurres tu vida investigando, analizando y razonando según tus estudios y tus investigaciones, llegas siempre a una conclusión. Y yo me pregunto, ¿cómo era Cuba antes del 59? Ahora me sale una mujer con una cosa el otro día, pero no quiso decirme que había una guardia rural que daba plan de machete y desalojaba a los campesinos para darle las tierras a los ricos y a las compañías norteamericanas, y que asesinaban campesinos, asesinaban líderes, como el caso de Sabino Pupo, como el caso de Jesús Menéndez, como el caso de Araceli Iglesias y otros que fueron asesinados porque representaban la lucha de los trabajadores, de los azucareros y los campesinos. Pero no hablan de eso. ¿Por qué? Porque son analfabetos. Son personas que son ignorantes, no estudiaron y no conocen la historia de Cuba. Que Batista llegó al poder por un golpe de Estado apoyado por los gobiernos de turno de Estados Unidos. Armado por los gobiernos de turno de Estados Unidos. Una policía represiva y asesina. Eso es una dictadura. Pero nadie habla de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Cómo muchos llegaron a tener negocios. Y entonces me comparan el precio de aquel tiempo con el precio de ahora. Y cuando aquel tiempo quisieron pagarle a las personas que le fueron nacionalizadas algunos de estos negocios, no aceptaron el pago porque el gobierno de Estados Unidos le dijo que no, para poder estar en Estados Unidos, para tener una política como se tiene hasta hoy, siempre hablando de las nacionalizaciones como expropiaciones de un gobierno revolucionario. Pero nadie dice que hay una base naval militar en Guantánamo que Estados Unidos no la ha devuelto ni al pueblo ni al gobierno de Cuba, para mantener su hegemonía, como forma de chantaje, como forma de humillación. Y hoy nadie habla de eso. ¿Por qué no devuelves? Cuyo pago
es el pago que se hizo cuando se hizo la enmienda PLA, el Tratado de Carboneras y Bahías, que lo que significa es el pago de un día de un alquiler en la Florida. Pero nadie habla de eso. Solamente se enfocan en que en Cuba hay un gobierno que es socialista, que no aprueba a Estados Unidos y que Estados Unidos no quiere ningún país socialista y ningún país progresista y ningún país que sea a favor del pueblo, sino que sea a favor de sus propios intereses. ¿Y cuántos gobiernos hubieron en Colombia que asesinaron y desaparecieron? Cuando Estados Unidos acusó a Uribe, que es un narcopresidente, que está envuelto en un juicio, un escándalo, y que ahora fue a entrevistarse con Marco Rubio. Pero nadie habla de esto. Nadie habla que en Nicaragua Somoza tenía una dictadura armada y financiada y apoyada por los gobiernos de turno de Estados Unidos. No. Y asesinó y masacró y desaparecieron gente. En El Salvador hubieron juntas militares, de donde salió el partido Arena, asesinó y donde estuvo muy ligada a terroristas de origen cubano como Posada Carriles. Asesinó y desapareció y asesinó a un sacerdote, a un obispo, Oscar Arnulfo Romero, y a 6 monjas jesuitas estadounidenses. ¿Dónde están los culpables? Estados Unidos no habla de eso. Las 9 bases militares que tienen en Colombia, Estados Unidos no habla de eso. Las 400 bases militares que tienen en el mundo, Estados Unidos no habla de eso. ¿Por qué? Pero si Rusia hoy tiene una guerra con Ucrania y no tiene bases militares, entonces que Rusia tiene una base militar en Cuba, que China tiene una base militar en Cuba. Caballero, todo esto viene del cerebro de gente estúpida, a los infelices, a los ignorantes y a los analfabetos, se lo meten en la cabeza. Acusaron a Cuba de ataque sónico para quitar la embajada. No pudieron aprobar nada. Sin embargo, la sede embajada de Cuba en Washington fue atacada por un cubano con una K-47 que disparó contra la sede diplomática y pudo asesinar a niños que habían allí o a personas que habían allí, y después lo soltaron por loco. ¿Quién apoyó el golpe de Estado en Chile y los gobiernos de juntas militares que hubo en América, llamado Plan Cóndor, elaborado, financiado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos? Y donde hubo un secretario de Estado muy famoso, Henry Kissinger, envuelto en todo esto. Hoy no se habla de eso. Y el Plan Cóndor asoló la América y Centroamérica. ¿Para qué fue el Plan Cóndor? Para los ignorantes y los analfabetos. Para eliminar el avance de la izquierda en América. Eliminaron el gobierno de Salvador Allende de unidad nacional, que era de izquierda. Eliminaron el gobierno de Argentina, de Perón. Y así sucesivamente, el de Brasil. Mis hermanos, aquí hay historia. Y si usted quiere, usted comienza a investigar y a estudiar para darse cuenta que detrás de todas las acciones terroristas, de todas las acciones de golpe de Estado, de todas las acciones de asesinato de líderes, está la mano de la CIA, Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o la CIA, y el gobierno, y los gobiernos de turno de Estados Unidos. Pero en 1960 vino un inteligente que era secretario para los asuntos internos de América Latina, llamado, como ya lo he dicho aquí, Lester de Mayorí, y empezó a redactar
un memorándum para dejárselo llevar a Kennedy para comenzar lo que le llamaron embargo. Y uno de sus propósitos, una de sus clases, uno de sus puntos decía crear mal estado de opinión del pueblo contra el gobierno de Castro. Acusar a Castro de la falta de alimentos, como hoy existen en Cuba. Entonces todo el mundo dice que Cuba, pero caballero, si estos mismos le están haciendo a Venezuela, si esos mismos se lo están haciendo a Nicaragua, lo que Venezuela tiene mayor recurso que Cuba. Pero pregúntale a los venezolanos, ¿por qué no pudieron o por qué Estados Unidos no le permite que negocie su petróleo? Y lo boicotea también. Y a Rusia le boicotearon. Y el Nord Stream 2 fue volado para que Rusia no pudiera cobrar el gas. Entonces, mis hermanos, aquí están las manos, siempre están las manos de la CIA y de inteligencia norteamericana y los gobiernos de Estados Unidos. Pero uno tiene que topar con, perdónenme la palabra, con imbéciles que acusan de castrista, te acusan de comunista, te acusan. ¿Y tú crees que tú me vas a hacer daño con toda esa estupidez y toda esa infamia que tú hablas de mí? Si yo no lo soy, también tú lo que me haces es crecerme. Y tú lo que me haces es estar cada día más aquí. Tú sabes, tú me haces más fuerte a mí. Los ataques de ustedes me hacen más fuerte. Me hacen prepararme más, me hacen investigar más y me hacen decir más la verdad. Abran fuego, ya se lo dije. Que conmigo no pueden. Y cuidado. Después no llores. Después no lamentes. Porque te vuelvo a decir que yo soy creyente de lo bueno. Y que cada vez que me han querido joder, yo he visto primero al que me quiere joder, dice primero y yo estoy aquí. Y esa historia ya no la voy a contar. Aquí estoy. Y mira que se han ido gente que sin yo meterme por ser como soy, abrieron fuego. Un ojo, perdieron hijos. Otros se metieron candela. Otros quedaron choteados. Pero vienen infelices a probar fuerza contigo que no tienen historia. Infelices. Gente que no tienen ninguna historia, que salieron del hambre y de la pobreza y han llegado a estos países huyendo del hambre que ellos pasaron. Yo no pasé hambre. El que me conoce sabe que yo tenía negocio de comida y que vivía muy bien. El que me conoce sabe cómo soy. Pero entonces estos infelices tratan de hacer lo mismo que hacen los enemigos de Cuba. Trabajar sucio por detrás. Y lo que no saben es que te hacen más fuerte. Te hacen ser mejores. Y voy a estar aquí. Fíjate, ya hoy estoy sin espejuelo oscuro. Porque no hay miedo. A mi edad, tener miedo. Yo sí he pasado y he atravesado y me he jugado la vida y he cumplido. Y aquí estoy. No tengo miedo de ningún tipo. Yo estoy probado. Si no, camine donde están mis hermanos de religión africana y pregunten. Pero hay ciertos anormales que vienen a probar fuerza, a lucirse sin saber quién tú eres, sin saber lo que tú das. Pero yo les vuelvo a decir lo que me enseñaron a mí mis maestros de religión. La puesta está abierta y la mesa está servida. Entren a comer. Voy a decir algo. Agüe son agüe. Agüe son palo. Agüe son mañana. Nasalam Malecum. Malecum Salam. Mis hermanos, muchas bendiciones. Y Ború y Boya. Y Bocheche. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga mucho.
una vez más. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.